Hola, vamos a ver hoy los segmentos corporales y alguna terminología que utilizamos normalmente cuando hablamos del cuerpo humano. Entonces, lo más importante es que nos vamos a basar cuando ese cuerpo humano está en una vista frontal y estamos hablando de la posición anatómica. Cuando hablamos de esa posición anatómica es tal cual como lo tenemos a él. El individuo tendría que estar de frente. Entonces siempre tendría que estar en esta posición. Entonces la persona o el individuo que estamos evaluando está de frente, mirando hacia el frente, con las palmas de las manos también mirando hacia el frente, los dedos de los pies mirando hacia el frente y abiertos solamente al ancho de los hombros. Esa sería la posición anatómica. Basándonos en esa posición anatómica se analizan tanto los movimientos como el nombre de los segmentos corporales y la terminología que vamos a ver. Entonces, todo lo que esté más cercano de la cabeza se va a denominar cefálico. Todo lo que esté más cercano de los pies se va a denominar caudal. Entonces, si yo quiero hablar de una porción del hombro, yo puedo decir que está más cefálica o más caudal. Otra forma también de decirlo es proximal y distal. Proximal nos referimos cuando esté más cerca a la línea media del cuerpo. Esa línea media va a pasar por todo el centro del cuerpo. Es decir, me va a hacer un corte entre los ojos, la nariz, la mitad de la boca, por la línea del ombligo y así hasta el piso pasando por mis pies. Entonces, todo lo que esté más cercano a esa línea media se le va a denominar proximal y lo que se aleje de esa línea media se va a llamar distal. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy mirando el húmero, entonces esta zona que estoy tocando del húmero está más proximal. Esta zona que estoy tocando en el húmero en este momento está más distal. Si lo fuéramos a ver en el cuerpo, entonces yo puedo hablar que esta zona de mi húmero está más proximal y esta zona de mi húmero está más distal. Eso me sirve para determinar en dónde tengo una lesión, en dónde está llegando un músculo, dónde se origina, dónde se inserta, por ubicación, ¿cierto? Entonces, además de proximal y distal, también hablamos de la parte interna o externa. Cuando hablamos de la parte interna, o sea, hacia esa línea media, se le conoce como medial. Y hacia la parte externa se le conoce como lateral. Entonces, por ejemplo, yo voy a llevar mi brazo hacia la parte media o medial, o lo voy a llevar hacia la parte lateral. Incluso en las rotaciones, cuando yo hago rotación interna, también se conoce como rotación medial, y esto sería rotación externa o rotación lateral. En mi cuerpo esto sería rotación interna de hombro, y esto sería rotación externa o lateral. Esos son los nombres más utilizados. Además, se tienen en cuenta las posiciones. Cuando hablamos en la postura bípeda, estamos en esta posición. Cuando hablamos en una postura sedente, la persona está sentada. Cuando hablamos de cuadrupedia, está apoyado en sus manos y en sus pies. Puede estar apoyado en las rodillas y en las manos, o en los codos y en las rodillas, haciendo una cuadrupedia. Cuando hablamos de cúbito, estamos diciendo que la persona está tumbada, acostada. Ese decúbito quiere decir tumbado. Entonces, si yo fuera a decir decúbito lateral, lo voy a mostrar con él, tendría que estar en esta posición. Esto sería decúbito lateral. Cuando hablamos en decúbito supino, estamos en esta posición, es decir, la persona estaría boca arriba. Esto sería decúbito supino. Cuando hablamos en decúbito prono, estaría la persona boca abajo. Esto también se le conoce como decúbito ventral, decúbito abdominal. Y cuando hablamos del boca arriba, que sería el decúbito supino, se le conoce también como decúbito dorsal. Siempre nosotros en el cuerpo vamos a tener los segmentos corporales que conocemos desde que estamos muy pequeños. Es decir, estamos hablando de la cabeza, el cuello, el tronco, el abdomen,
miembros superiores y miembros inferiores. Cuando nosotros hacemos división en esos segmentos, estamos hablando que esto se va a llamar brazo, este segmento se va a llamar antebrazo, esto es mi brazo, después del codo va a ser el antebrazo, luego vamos a tener la mano. En el miembro inferior, esto va a ser el muslo, esto va a ser el muslo, y esto va a ser la pierna, y finalmente el pie. Tenemos unas articulaciones que nos ayudan a unir esos segmentos. Hagan de cuenta que las articulaciones son los eslabones de la cadena para permitir que se pueda realizar el movimiento. Entonces, aquí tenemos la articulación del hombro que me está uniendo el segmento que tenemos escapular de toda la zona del tórax con el húmero. Luego tenemos el codo que me une el segmento del brazo con el antebrazo. En el antebrazo vamos a tener el cúbito y el radio, ¿cierto? El radio siempre va a estar marcado por donde tengamos nuestro pulgar. Es decir, el pulgar siempre va a ser la antena del radio. Y al otro lado vamos a tener el cúbito. Aquí vamos a tener la muñeca. Después de la muñeca vamos a tener los huesos del carpo. Luego vamos a tener los metacarpianos y después vamos a tener falanges proximales, mediales y distales. Lo repito aquí, tenemos la escápula, el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, los huesos del carpo. Los huesos del carpo vistos en esta posición son el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, segunda hilera, trapecio, trapezoide, gran hueso y ganchoso. Después van a seguir los huesos que se conocen como metacarpianos, que son estos que tenemos aquí, todavía formando la palma de la mano. Cuando los estamos viendo aquí, son estos. Y después vamos a tener 3 falanges, menos en el pulgar que solamente tenemos 2. Entonces aquí van a estar los metacarpianos. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Luego vamos a tener las falanges proximales, falange proximal del pulgar, del índice, del medio y así sucesivamente. Luego tenemos la falange media que solamente está en estos 4 últimos dedos. El pulgar no tiene. Entonces tenemos la falange media y la falange distal si la tenemos en todas, en el pulgar, en el índice y sucesivamente hasta el final. Vamos a pasar a la zona del miembro inferior. En el miembro inferior entonces tenemos el muslo que está conformado por el fémur, luego tenemos allí la rodilla, seguimos con la tibia que es la más grande y el peroné que está en la parte lateral, entonces está hacia afuera. Seguimos entonces con el tobillo y luego vamos a tener los huesos del pie. Entonces estos huesos del pie, si ustedes ven desde allí, son como muy similares a los de la mano, pero aquí se van a llamar los huesos del tarso y se van a llamar estos primeros, estos se van a llamar metatarsianos y las falanges van a ser exactamente igual. Los dedos de los pies no les decimos siempre dedos de los pies, sino que se llaman artejos. Entonces este sería el primer artejo, el segundo artejo, el tercer artejo, cuarto artejo y quinto artejo. Aquí hay una articulación que se conoce como la articulación subastragalina, que es la que se me forma con el astrágalo y el calcáneo para permitir unos movimientos, que lo vamos a ver cuando estemos realizando todos los movimientos corporales. Creo que esas son como las zonas más importantes. De resto, todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Si tienen dudas, me pueden escribir. Igual en clase, obviamente, van a estar conmigo y vamos a poder repasar mucho más a fondo todos estos temas. Gracias por ver el video. Hasta luego.